estamos ahí listos para seguir hablando, aprendiendo de la gracia del Señor. Y es bueno que lo platiquen en familia. ¿Qué tanto hemos aprendido de la gracia? Recuerde que hemos hablado que es el sendero, es el camino de la gracia. ¿En dónde nos encontramos en ese camino de la gracia? Está ahí la gracia hablando a su vida, tocando a su corazón. ¿Ha respondido usted a la gracia del Señor? Esta semana precisamente me reunía con alguien y me decía: pastor, es la gracia. Ahora que me doy cuenta, ha sido la gracia del Señor preveniente que ha estado trabajando y dándome una oportunidad para que yo me pueda levantar. Es la gracia salvadora, hermanos, la que también entra en acción, la gracia santificadora que hemos estado hablando. Hoy vamos a hablar acerca de la gracia sustentadora, la gracia que nos sustenta, la gracia que nos mantiene. No sé si hay tiempos que sentimos como que si nos desconectamos. No sé si a usted le ha pasado. O parece que estamos con el piloto automático, ¿verdad? Como que si nosotros nos desconectamos y la misericordia del Señor sigue obrando en nuestras vidas. Y decimos: uy, ¿cómo es que todavía estoy ahí, no? Me he desconectado por un momento, tal vez no he orado, tal vez no he hecho esto, pero el favor del Señor sigue estando allí. Y otra vez volvemos o pasamos momentos difíciles y complicados en nuestras vidas, ¿verdad? Y es como para decir: tiro todo, ¿verdad? Ya no quiero más. Pero en medio de todo eso, la gracia del Señor sigue obrando en cada uno de nosotros. Hoy vamos a ver cómo es que el Señor obra en nuestras vidas. Me llama la atención la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 42. Cuando inició la iglesia, ¿cómo fue que inició y cómo fue que la iglesia se mantuvo? ¿Cómo la gracia del Señor estaba sosteniéndolos? ¿Cómo la gracia del Señor los mantenía a flote y podían ellos continuar el camino? Dice la palabra del Señor en el verso 42 del capítulo 2: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento de pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a todas las personas. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común, ¿qué dice? Todas las cosas. Mira, hermanos, estos. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Y qué más hacían? Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo me preguntaba, ¿cuál es el papel que jugamos nosotros como personas y cuál es el papel que Dios hace en la gracia sustentadora? Porque cuando decimos que todo es por gracia, o sea, todo es gratis, pensamos en algún momento que no tenemos que hacer absolutamente nada. Cuando pensamos que no debemos de hacer absolutamente nada, entonces, hermanos, nos ponemos cómodos, ¿cierto? Ya no tengo que ir, ¿no? Ya el Señor pagó por mí, ¿para qué me preocupo? Puedo quedarme tranquilo, no tengo que hacer nada, pero ahí cometemos un pequeño error. Yo quiero que veamos más detenidamente el pasaje que leímos hace un momento. ¿Qué hacían ellos? Mire, ellos perseveraban. Lo que las personas estaban haciendo, la parte que ellos hacían era perseverar. ¿Qué hacían ellos? Perseveraban. ¿En qué perseveraban ellos? Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en las oraciones. ¿En qué más? Repartimiento de pan, en la alabanza y reuniéndose también dice en el templo.
Mire, o sea, no era que ellos solamente estaban esperando a ver cuándo, a ver cómo Dios hace todo. Ellos hacían su parte. Y entonces cuando ellos hacían su parte, entonces el Señor respaldaba de la siguiente manera, o respondía de la siguiente manera. Dice que sobrevino temor sobre todos. Interesante en este punto, hermanos, que primero, o horas antes podríamos decirlo, ellos tenían temor de todo el pueblo. Este grupo de personas tenían miedo, ¿verdad?, de que los mataran igual que a Jesús. Hacía días que habían matado a Jesús. Ellos estaban con temor, escondiéndose, estaban en un lugar allí esperando la promesa. Ahora, después de esto, ellos salen a predicar, ellos saben, hermanos, y dice que sobrevino temor sobre todos, sobre todas las personas. Y empezaron, y el Señor empezó a respaldarlos con muchas maravillas y señales. Ellos perseveraban y el Señor respondía. Amado hermano, qué interesante. Cuando nosotros hacemos algo, el Señor responde. Y tomando en cuenta que la iniciativa ya la tomó el Señor. El primer paso lo dio el Señor. Él dio su vida por nosotros. Pero sabe que el Señor quiere que nosotros sigamos en esa dinámica. Que nosotros estemos en acción. Y dice que Dios cambió el corazón de todos. Dios cambia el corazón, ¿verdad?, de todas las personas que se someten a Cristo. Y empezó a haber un cambio en las personas. Y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. O sea, personas que aceptaban a Cristo eran agregados al grupo. Personas que tomaban la decisión eran añadidos. Me llama la atención esto, que Dios cambiaba los corazones. Hermanos, el que vendían sus propiedades no era que de por sí eran buenos. Era que el Señor estaba transformando su vida de una manera tremenda. Un paréntesis allí, ¿verdad? Porque hay muchos que dicen, no, es que esto de los diezmos, esto es cosa del Antiguo Testamento. Y entonces si queremos hacer las cosas como son, mire qué hicieron en el Nuevo Testamento. Este es el Nuevo Testamento, ¿cierto? La nueva iglesia no solamente estaba hablando de los diezmos. Ellos estaban dando todo a la obra. Ellos estaban diciendo, hey, vamos a tener todo en común, vamos a apoyarnos, vamos a salir adelante. Amado hermano, pero es el cambio que Dios hace en los corazones. Dios transforma nuestros corazones. Y la gracia salvadora, la gracia santificadora que está obrando día a día en cada uno de nosotros. Sabe que muchas veces nos frustramos. ¿Por qué en mi vida no pasa nada? ¿Alguna vez ha escuchado usted algún frustrado? ¿Cierto? ¿O alguna vez se ha sentido usted frustrado? Tal vez sería mejor, ¿verdad? Ah, mire, pensé que nadie iba a decir amén. Muchas veces nos frustramos. ¿Por qué no cambio? ¿Por qué no pasa nada en mí? ¿Por qué sigo de la misma manera? O miramos a alguien alrededor de nosotros. ¿Sabe? La clave está en la perseverancia. Y por ahí dicen que el que persevera alcanza, ¿cierto? Perseverar, mantenerse firme, seguir perseverando, estar allí, hermanos. Muchas veces nos desanimamos. Empezamos bonito y nos desanimamos, ¿cierto? Y vaya, ahora sí voy a hacer esto, más cuando inicia el año o cuando termina el año. Este año sí lo voy a hacer, voy a darle con ganas, y al rato se nos olvida. Mire, ellos perseveraban en la doctrina. La doctrina es la enseñanza. Ellos estaban continuamente aprendiendo, continuamente estaban expuestos a la palabra, estaban viendo que la palabra estaba hablando para ellos. Había comunión entre ellos. Esto implica también la comunión de la Santa Cena. Participaban en ese tiempo precioso y ellos estaban ahí juntos, perseverando. Mira, hermanos, perseveraban en las oraciones. Estaban orando ellos. Otra vez, lo hacían juntos. Estábamos hablando que había unidad. Y en medio de eso, ahí está la gracia obrando.
La gracia obra, hermanos, pero quiere que nosotros participemos, que nosotros hagamos algo. La gracia va a estar allí. ¿Sabe que si en este momento hay alguien que está cometiendo pecados, ahí está la gracia del Señor? Hay alguien que no quiere saber nada de Dios, ahí está la gracia de Dios. La gracia preveniente, Dios está hablando, Dios está llamando, pero depende de la acción de nosotros. Tenemos que accionar para que Dios obre en nuestras vidas. Mire, dice que había alabanza, alababan al Señor juntos. Estamos viendo el papel de las personas y el papel de Dios en el camino de la gracia. Y cuando vemos el papel de cada uno, podemos ver, hermanos, que ellos alababan al Señor juntos como lo estamos haciendo, ¿cierto? Por cierto, este viernes vamos a tener una noche de alabanza y de adoración. Amén. ¿Cuántos se anotan? Muy bien, este viernes vamos a tener un buen tiempo, ¿verdad? Cada final de mes lo vamos a tratar de hacer. Entonces, mirando a ellos tenían ese tiempo. Había un tiempo de alabanza. Pero mire, dice que se reunían constantemente en el templo para adorar. Estaban ahí constantemente reunidos. Hermanos, es ahí cuando está obrando la gracia de Dios. Hemos hablado que es un camino, la gracia del Señor es un camino. Hay una palabra que usábamos antes, no sé si todavía se usa. Usted recuerda cuando decíamos, esta persona ya cayó de la gracia de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí conocen ese término? Cayó de la gracia de Dios. Y entonces cuando cae de la gracia, ¿verdad? A veces usamos términos y no lo entendemos. Cuando cae de la gracia es que va en su gracia, el Señor provee y la persona empieza a caminar, empieza siendo salvo, continúa siendo santificado. Pero la persona al no mantenerse, al no perseverar, se desvía y cae de esa gracia. ¿Sabe que el Señor nos ha dado el poder para mantenernos en la gracia? Mire, ¿qué le parece esto? La gracia sustentadora nos habilita para hacer lo que Dios nos llama a hacer y para vivir vidas santas. ¿Por qué le digo esto? Mire lo que dice la palabra del Señor en Judas, versículo 24. ¿Sabía que había un libro que se llamaba Judas? Judas, verso 24. Dice la palabra, está antes de Apocalipsis, así no se pierde, ¿verdad? Ni se pierde ni perdemos el tiempo. El libro antes de Apocalipsis es Judas, verso 24 dice, y aquel que es poderoso, a ver, le voy a dar el tiempo que lo encuentre. Judas, un libro antes de Apocalipsis, versículo 24. ¿Ahora sí? Muy bien, dice, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros irreprensible delante de su gloria con grande alegría. Aquel que es poderoso, ¿para qué dice? Para guardarnos sin caída. Hermanos, son cuentos que digamos, es que soy humano, pastor. Es que como humano ya sabe usted la carne es débil, ¿no? Hermanos, y excusas tenemos mil y una excusa. Pero la palabra del Señor dice que aquel que es poderoso. ¿Cuántos creen que el Señor es poderoso? Y es poderoso para guardarnos sin caída y preservarnos sin mancha delante de su gloria y con gran alegría. Él lo puede hacer. ¿Cuántos lo creen? Él puede guardarnos sin caída. Él puede llevarnos de gloria en gloria, amados hermanos. Hay promesas en la palabra del Señor. Mire, muchas veces cuando hablamos de santidad, no, santo, solo Dios, ¿verdad? Por supuesto, solo Dios es santo, pero Dios nos llama a vivir una vida en santidad. Y sabe que en eso necesitamos trabajar bastante.
Necesitamos primero creer que hay la posibilidad de vivir una vida en santidad. Mire, nuestra misión como iglesia es ser y hacer discípulos semejantes ¿a quién? Semejantes a Cristo. Semejantes a Cristo, ¿verdad? En la manera de que el Señor vivió aquí con nosotros y que podamos vivir una vida en santidad. A eso le estamos apuntando. Y ahora la palabra dice, ¿verdad?, que aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos irreprensibles. O sea que sí podemos vivir una vida sin caídas. Hermanos, muchas veces vivimos cayéndonos y levantándonos, ¿no es cierto? Un tiempo sí, ahora sí voy a echarle ganas en las cosas del Señor. Al otro mes desapareció completamente. ¿Y qué pasó con esas ganas, hermano? Dan ganas de decirle, ¿verdad? Pero no le decimos. Nos aguantamos las ganas usted. Porque hay un momento ahora sí en que puedo servir, quiero servirle al Señor y voy a vivir diferente. Y a veces viene el desánimo y nos apaga. Muchas cosas nos apagan. Pero hermano, mire, tenemos la garantía que el Señor nos va a sustentar. Él nos va a sostener en sus brazos preciosos. Mire, la gracia del Señor es necesario tanto para el perdón como para el poder. O sea, la gracia nos da perdón. Si nos desviamos nos perdona, nos levanta, nos restaura. La gracia del Señor está ahí, hermano. La gracia del Señor está ahí. Y entonces caemos y el Señor está ahí. Yo te levanto, yo te perdono. Y ahora no tengo fuerzas, ahora yo te doy el poder. La gracia del Señor está allí, hermanos, para darnos ese poder cuando lo necesitamos. No es en nuestras fuerzas. ¿Es en las fuerzas de quién? Es en las fuerzas del Señor. En las fuerzas de Él. Es que somos más que vencedores, amados hermanos. Y por eso la palabra del Señor dice, todo lo puedo en Cristo. Eso quiere decir que yo puedo mantenerme en esa gracia. Puedo mantenerme sin caída porque Él me va a fortalecer. Amén. Y esa es la palabra del Señor que nosotros debemos de creer. Dios nos da el deseo y el poder para hacer lo que Él le agrada. Nosotros debemos de esforzarnos en obedecer con reverencia. ¿Sabe? Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Nosotros obedezcamos al Señor, hermanos, y el Señor va a hacer la obra en nosotros. Filipenses capítulo 2, verso 12. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así como el querer, como el hacer, por su buena voluntad. Mire, en la otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones, dice Pablo, cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia en temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Cuántos tienen el deseo de vivir una vida en santidad? ¿Sabe? Está garantizado. El Señor dice que el Señor nos da también el poder, nos da el deseo, pero nos da el poder de hacerlo. Como dicen por ahí, sí se puede. Amén. Sí se puede, tenemos que creerlo, hermanos. Sí podemos vivir una vida diferente. Sabe que
Este tiempo que viene vamos a estar hablando de avivamiento, de un avivamiento. Y yo no sé en dónde usted se encuentra, ¿verdad? Pero que todos le digamos, Señor, yo quiero ya sea experimentar un avivamiento o mantenerme en ese avivamiento. Si usted dice, ya pastor, ya estoy en el avivamiento, manténgase. Pablo dice, si alguno está firme, mire que no caiga. Entonces, hermanos, de poder llegar a ese otro nivel que el Señor nos quiere ver. El Señor nos quiere ver, hermanos, con el fuego de su Espíritu Santo. Amén. Dice, ningún dolor es tan duro, ningún golpe es tan doloroso, ninguna herida es tan profunda, ningún pecado es tan terrible que la gracia de Dios no pueda transformar, sanar y restaurar. ¿Cuántos creen eso? Mire, póngase a pensar en sus necesidades que usted tiene. Mire, la palabra del Señor dice, ningún dolor es tan duro, ningún golpe es tan doloroso, ninguna herida es tan profunda, ningún pecado es tan terrible que la gracia de Dios no pueda transformar, sanar ni restaurar. La Biblia dice, amados hermanos, si fueren rojos como el carmesí, yo los voy a hacer blanco como la lana. No importa dónde estemos, no importa qué tan profundo hayamos caído, no importa qué tan fuerte sea nuestro temperamento que no podamos controlar, el Señor lo puede controlar, amén. Y mire, el salmista, Salmo 121, el salmista se preguntaba, alzaré mis ojos, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Y cuál era la respuesta? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amados hermanos, por eso le decía que no hay cosa que sea tan grande. Quizás ha pasado una pérdida, quizás ha habido un dolor en su vida, una tristeza profunda, una decepción, ha sido decepcionado por sus seres queridos. Pero en medio de todo eso, hermanos, está la gracia del Señor. Está la gracia dándonos su mano y diciendo, levántate, yo estoy contigo, yo quiero levantarte, yo quiero sostenerte en mis brazos. La gracia del Señor nos sostendrá siempre. ¿Cuántos creen esta afirmación? ¿Cuántos pueden decir conmigo? La gracia del Señor me sostendrá siempre. Una vez más, la gracia del Señor me sostendrá siempre. ¿Cuántos lo creen? La gracia del Señor, hermano, es la gracia que va a estar allí en cualquier momento. Y mire, dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Se pregunta Pablo. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Ninguna de estas cosas podrá separarnos del amor de Cristo. Amado hermano, no importa la circunstancia que pasemos, la gracia va a estar ahí para nosotros. El Señor va a estar ahí para ayudarnos. El Señor va a estar ahí para levantarnos, para fortalecernos. Pero necesitamos creer en la palabra. Sabe que muchas veces nos desviamos y nos vamos por otro rumbo. Queremos, hermanos, queremos hacer las cosas como nosotros queremos. Si tenemos, ¿verdad? Un dolor de cabeza, ay Señor, ya desaparece ese dolor y queremos que el dolor desaparezca. Si tenemos algo, hermanos, hay cosas que son oportunidades para acercarnos a Dios. A veces no estamos orando, pero ya tiene un dolor, tiene enfermedad. Ahí Dios, ¿no? Lueguito nos acordamos de Dios. Y es la oportunidad para orar. Es la oportunidad. ¿Sabe que Pablo decía que tenía un aguijón en su carne? Y que se lo había pedido al Señor 3 veces que se lo quitara. ¿Y sabe qué pasó? No se lo quitó el Señor. No se lo quitó. ¿Y sabe qué le dijo el Señor como respuesta a la petición que él tenía? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La gracia del Señor es suficiente. Que sea suficiente mi gracia para ti.
Porque donde somos débiles en el Señor somos fuertes, hermanos. En las fuerzas del Señor, cuando decimos ya no puedo, cuando nosotros nos estamos dando por vencidos en nuestras fuerzas, ahí viene el Señor a levantarnos, ahí viene el Señor a rescatarnos. Pero sabe, amado hermano y hermana, necesitamos que tengamos nosotros convicción en el Señor, que tengamos convicción en el Señor y que esa convicción pueda ser como le decía el profeta, ¿verdad? Cuando oraba el profeta Habacuc 3:17. Habacuc 3:17 da una tremenda declaración de la que nosotros debemos de tener, la fe que debemos de tener, el compromiso que debemos de tener con el Señor. Habacuc 3:17 dice: aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falle el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vacas en los establos. Verso 18 que dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. ¿Cuánto lo creen? Y Él hará mis pies como de venados y me hará andar sobre las alturas. Qué interesante esta declaración. No está condicionada, hermanos. Lamentablemente muchas veces nuestra fe está condicionada. Señor, dame esto y te doy esto. Señor, dame esto y te doy el otro. Muchas veces condicionamos al Señor. Y sabe que muchos hemos pecado. ¿Alguna vez usted ha cometido eso? ¿Ha condicionado al Señor? Sí, 1:5. Muchas veces lo hacemos. Señor, si sanas a esta persona, yo hago esto. Señor, si sanas, yo hago lo otro. Hace unos días estaba leyendo historias de biografías, de avivamientos que han sucedido en nuestra historia, ¿verdad? En la historia de la iglesia. Y veía, ¿verdad? La historia de una persona. Había una mujer que le servía al Señor, ¿verdad? Pero su esposo se enfermó y ya estaba muy enfermo su esposo. Y entonces le dijo al Señor: Señor, si sanas a mi esposo, yo te prometo predicar, ir a evangelizar y servirte, Señor. Esa fue su oración de ella. Y entonces dice, ¿verdad? En los escritos que el Señor le habló a su corazón y le dijo: aunque no lo sane, me vas a servir. ¿Y sabe qué pasó? Se murió el Señor. Y después ella le sirvió al Señor y hubo un avivamiento tremendo en el ministerio que ella hacía. ¿Sabe que las cosas no dependen de lo que ¿verdad? En nosotros? Es el Señor el que nos da la fuerza, hermanos. No podemos condicionar al Señor. Muchas veces condicionamos al Señor y le decimos: Señor, si tú haces esto, yo hago esto, ¿no? Como que si nosotros podemos decirle al Señor, ¿no? Haz esto, Señor, y yo. Y hay veces, Señor, en su misericordia nos concede cosas, hermanos. Y hay veces lo hace. Pero sabe que nosotros no estamos para demandarle al Señor, porque nosotros somos sus siervos. Ovejas de su prado somos, ¿cierto? Cuando una oveja le dice al pastor lo que tiene que hacer: mire, me llevas para allá. ¿Ah? Y, sí, ahorita corriendito te llevo. ¿Dónde quieres? ¿Cuál pasto quieres, ovejita? No, el Señor mira más lejos. El Señor, que es nuestro pastor, tiene una mejor visión que nosotros. La visión de nosotros es corta, pero el Señor dice: no, tengo más razones por las cuales llevarte a aquel otro lugar. Amado hermano, por eso, aunque las cosas, la higuera no florezca, imagínense, no está floreciendo, no van a haber higos, no va a haber comida, me voy a morir desesperado. No, es que no está ahí la provisión. ¿La provisión en quién está? En el Señor. Por eso, mire el salmo más conocido por nosotros, Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él es mi proveedor. Él va a ser nuestro proveedor en el lugar donde estemos. Él va a seguir proveyendo, Él va a seguir levantándonos.
la gracia sustentadora del Señor. Le dejo con este último versículo. Este fue uno de los versículos que en una lista de versículos que mi papá nos dejó, nos anotó esto. Es Filipenses capítulo 4, verso 19. Filipenses 4, 19. Mi Dios pues suplirá toda vuestra necesidad conforme a sus riquezas en Cristo, en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea por los siglos de los siglos. Amén. Mire, hermano, mi Dios pues suplirá todas las necesidades. ¿Cuánto lo creen? Él es el que suple todas nuestras necesidades. Amado hermano, cuando nosotros realmente estamos aprovechando de esa gracia del Señor, respondemos a la gracia del Señor, Él nos sustenta. Él nos sustenta. Amado hermano, amada hermana, no desmaye. Todo lo podemos en Cristo. El Señor nos ha levantado, nos ha llamado a que nos levantemos. El Señor nos ha llamado para que seamos ese ejército del Señor en estos tiempos difíciles. Sin importar lo que mire a su alrededor, sin importar la pandemia, sin importar la inflación, ¿verdad?, de los precios y todo lo que está pasando a nuestro alrededor. En medio de todo eso, hermanos, Él es nuestro proveedor. Él proveerá siempre. La gracia del Señor seguirá obrando en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Qué le parece si esta mañana meditamos en la gracia del Señor? Si esta mañana agradecemos en esa sublime gracia del Señor. Yo le pregunto esta mañana, ¿ha sido usted agradecido con el Señor? Póngase de pie esta mañana. ¿Ha sido usted agradecido con el Señor? De hecho, Señor, estoy agradecido por esa sublime gracia que tú nos has dado. Señor, este es el momento. Muchas veces, hermanos, menospreciamos la gracia del Señor. No aprovechamos la oportunidad. A veces queremos las cosas como fueron en un momento, como fueron antes, como fueron en otra situación. Y cuando las cosas no suceden como queremos, empezamos, hermanos, a estar enojados con Dios. El Señor nos llama a la obediencia. Él va a estar con nosotros. Él lo ha prometido. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la provisión que tenemos. Siempre va a estar el Señor. Y cuando Él ya no esté con nosotros aquí, nosotros vamos a estar con Él allá en gloria, allá en la Nueva Jerusalén. Él tiene planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Él quiere sustentarnos. Sí podemos. Si usted ha fallado, si usted ha caído, si usted se ha resbalado, si no ha podido mantenerse firme con el Señor, yo quiero decirle en esta mañana, sí se puede. Hay provisión. Él es nuestro sustentador. ¿Quién nos va a arrebatar de la mano de Cristo? Nadie, nada. Incline su rostro ahí donde está. Señor, aquí estamos en esta mañana, Padre. Queremos, Padre, venir delante de tu presencia, agradecer por tus bondades, agradecer, Señor, por el favor tuyo para con nosotros. Tu gracia se ha derramado para con nosotros. Tu gracia ha estado ahí obrando. Aún, Señor, cuando somos desobedientes, aún cuando no perseveramos, tu gracia sigue estando ahí. Esta mañana, Señor, queremos aprovechar tu gracia. Queremos aprovechar esta oportunidad, Señor amado. Aquí estamos. Ministranos. Ministranos. Perdónanos. Sálvanos. Empodéranos. Queremos el poder de tu Espíritu Santo para hacerle frente a la tentación, para hacerle frente a los problemas, para hacerle frente a los desánimos, Señor. Nada va a prevalecer, Padre. ¿Le parece si adoramos al Señor?
Cantémosle al Señor. Pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste. Soy libre en ti. Soy libre en ti. Sublime. Dígaselo al Señor con todo su corazón. Sea del Señor que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo hoy puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Señor, gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar Sí, Señor. tu gloria mía. Sublime gracia del Señor que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver, hoy puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Ahora puedo ver, hoy puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Ahora puedo ver, hoy puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Ahora puedo ver, hoy puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pedimos, Señor, que continúes obrando en nuestras vidas, obrando en nuestros corazones, Señor, cada día, cada momento. Que esta semana podamos ver tu gracia obrando en nosotros. Que abra nuestros ojos espirituales, Señor. Queremos ver tu gloria, queremos ver tu mano
obrando, renovando, empoderándonos cada día, Señor. Gracias te damos con todo nuestro ser. Cada persona que el día de hoy, Señor, quiere reiniciar una vida contigo, que seas tú obrando, Señor, que seas tú restaurando, levantándonos. Oramos en el nombre